Otra de las preguntas frecuentes en torno a la escritura, la redacción, la gramática en términos generales, es sobre la extensión de los párrafos y de las oraciones. Podemos comenzar diciendo que los párrafos son una unidad de sentido macro, cuya extensión es tan larga o corta como sea necesaria para que esa unidad macro se explique a sí misma. ¿A qué me refiero? En términos teóricos no existe una extensión determinada, normatizada para los párrafos. Son tan largos o cortos como sea pertinente o necesario para explicar la idea que compone ese párrafo. Hay párrafos que pueden ser de 2 líneas, 3 líneas, y hay párrafos que pueden ser de 20, 30, 40 líneas. De hecho, en el discurso literario podemos encontrar párrafos de una sola palabra o párrafos de hasta 30, 40 páginas. Casualmente, por ejemplo, El otoño del patriarca, una de las grandes novelas de Gabriel García Márquez, tiene, creo que son 6 capítulos. Cada capítulo es un párrafo. Y cada párrafo, por lo menos la extensión, la edición que yo tengo, cada párrafo, es decir, cada capítulo, tiene unas 35 o 40 páginas. Eso es válido en el discurso literario, que es pertinente, que es recomendable en otros discursos como el académico o el laboral. Pues por supuesto que no. La extensión del párrafo girará en torno a varios criterios que tienen que ver con ciertas recomendaciones. Hemos dicho que las recomendaciones son patrones a seguir dependiendo del contexto, dependiendo de la necesidad, dependiendo de las particularidades. Por ejemplo, es recomendable que el párrafo esté alrededor de las 15 líneas, 12, 15, quizás un poco más, un poco menos, por varias razones. Primero, porque a la vista, si es muy corto el párrafo, ya el lector lo juzga como un párrafo deficiente, incompleto y ineficiente. Pero si es un párrafo muy largo, también lo juzga como algo tedioso, fastidioso de leer, repetitivo. Entonces es recomendable que esté alrededor de esas líneas por razones de estética, incluso por esas condiciones que como texto le sugiere lectura al receptor, al usuario. En todo caso, también es recomendable que esté alrededor de las 15 líneas por razones de repetición, por razones de redundancia. Ya cuando un párrafo en el contexto académico o laboral está por encima de las 15 líneas, 15, 20, 30 líneas, casi con seguridad es un párrafo que puede presentar información prescindible. Hay información allí que puede ser eliminada, puede prescindirse de ella. Lo mismo va a pasar con las oraciones. No existe una extensión determinada para las oraciones. Ya hemos dicho que la oración está compuesta por un sujeto, un verbo y un predicado, y que de ser posible, esa oración debería estar compuesta sintácticamente en ese orden. Pero una oración puede ser tan larga o corta como sea necesaria. Habrá oraciones muy cortas, habrá oraciones muy largas, aunque no es recomendable que sean demasiado largas, por el hecho de que si le incluimos demasiados incisos o complementos, llegará a ser una oración difícil de escribir y mucho más difícil de leer. Entonces, en términos generales, no habrá un criterio, digamos, establecido para la extensión tanto de las oraciones como del párrafo. Todo dependerá del criterio de sensatez, de sentido común, de pertinencia, que el redactor le imprima a ambos elementos para que en sí mismas, tanto la oración como el párrafo, tenga la información necesaria, ni más ni menos. Que no se omita información necesaria por el hecho de querer que sea más corto, o no se incluya una información intrascendente, inútil, impertinente, solo por el hecho de ajustarla a una extensión determinada. Entonces, ese sería el criterio, tanto para la extensión de las oraciones como para la extensión de los párrafos.